¿Ya? Ajá. Alegoría política. Me parece muy rescatable que haya este tipo de iniciativas. Sí violó la ley electoral, pero no afectó la democracia. Estamos acusando de corruptos, no de tontos, ¿no? Claro. Alegoría política. Contrastando opiniones. Reinventando lo público. Reinventando lo público. ¿Ya? Definitivo. Ajá. Alegoría política. Hola a todos los que nos están escuchando esta tarde de jueves 29 de septiembre. Los saluda Roberto Luiso, me acompaña en cabina Luis Mendoza. Luis, buenas tardes. Hola Roberto, muchas gracias por la invitación. Luis Mendoza, estudiante de Ingeniería Química en el Tecnológico de Monterrey y colaborador frecuente de páginas, blogs de opinión como Punto Crítico, inclusive también una columna en la página de Nueva Prensa, periódico estudiantil del Campus Monterrey. Si más adelante nos quieres compartir estos enlaces para que la gente pueda leerte, pues sería genial. Por supuesto. A todos los que nos están escuchando el día de hoy les presentamos otra edición de Colateral. Colateral, esta nueva propuesta producida por Alegoría Política, un espacio de análisis mediático y en donde nos centramos no solo en las notas más relevantes de la semana, sino en cómo los diferentes medios hacen cobertura de estas notas, qué dicen, qué no dicen y cómo lo dicen. Las notas para el día de hoy son: la suspensión de los derechos partidistas de Javier Duarte, gobernador de Veracruz, por parte de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI. La liquidación millonaria que la Comisión Federal de Electricidad le dio a Ochoa, el actual presidente del Partido Revolucionario Institucional, cuando dejó el cargo. El debate de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos que se realizó el pasado lunes. Y los casos de sacerdotes asesinados en Veracruz y en Michoacán durante las últimas semanas. Les recuerdo, los saluda Roberto Alviso, me acompaña en cabina Luis Mendoza. Igualmente un saludo a todas las personas que escuchan los programas grabados a través de nuestro canal de YouTube en Alegoría Política. Vamos a escuchar la canción de música independiente que tenemos para ustedes el día de hoy. Escuchemos No, No, No de Sam Vázquez y regresamos en unos minutos aquí a Colateral, producido por Alegoría Política. Regresamos a Colateral, producido por Alegoría Política, este espacio de análisis de medios en donde cada jueves podemos poner sobre la mesa las noticias más importantes de la semana y revisar la cobertura que se realiza por diferentes medios, qué se dice, qué no se dice y cómo se dice. Acabamos de escuchar No, No, No de Sam Vázquez. Si tú que nos estás escuchando quieres que la música de tu creación se escuche en la radio, escríbenos a contacto.alegoría@gmail.com. Para contactar o para obtener el disco de esta canción, el disco físico, pueden escribirle directamente a Sam, a su página de Facebook. La encuentran como Sam Vázquez Música, Vázquez las dos con Z. Entonces, regresando a lo que nos importa el día de hoy en esta mesa de análisis, vamos a empezar con nuestro primer tema. Luis, si te parece, vamos a empezar con la suspensión de los derechos políticos que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI tomó esta decisión este lunes pasado para el caso de Javier Duarte, gobernador en funciones todavía de Veracruz. ¿Qué te parece este caso? ¿Qué es lo que más resalta, así como un contexto básico? Bueno, con lo de Duarte yo creo que es un poco una crónica de una muerte anunciada. Desde que tomó protesta, Enrique Ochoa anunció que iban con todo, ¿no? Contra los gobernadores, que en su momento fueron, pues incluso respaldados por el hoy presidente, que era el caso de Borge, Duarte, y no recuerdo cuál era el otro de la terna, el otro Duarte precisamente, ¿no? De los gobernadores jóvenes. Y lo que estamos viendo pues es el fin de un declive marcado en el gobierno de Veracruz, que ha ido desordenándose cada vez más, y que termina en eso, ¿no? Es el mismo grupo partidista, lo acaba apestando con su expulsión del PRI. Y o sea, hay muchas cosas anecdóticas, ¿no? En redes sociales se pueden leer. ¿Qué le queda a un político cuando es expulsado del PRI? Decían en broma. Claro. ¿Cuál es el siguiente movimiento? Poco, si es que a Duarte le queda poco hacia dónde moverse. De hecho, una de las notas que estamos analizando es de parte del periódico El País, que un día después de la presentación oficial de esta suspensión temporal, que es como lo marca la Comisión Nacional Partidaria, mencionan que esta Comisión Nacional, que Duarte está pues temporalmente inhabilitado de ejercer derechos políticos. En un momento también les vamos a compartir a qué se refiere esto, qué derechos son de los que está inhabilitado de ejercer, y abre el camino a la expulsión, ¿no? Pero por lo pronto dicen, Duarte está enfrentando investigaciones que atrajo ya la Procuraduría General de la República y también pues averiguaciones que ya tenía la Fiscalía de Veracruz, y mientras ese proceso siga, pues nosotros como PRI
vamos a suspenderle sus derechos en un intento también por deslindarse y pues no terminar tan manchados, pero pues ya lo están, ¿no? Por una administración pues bastante desastrosa de Javier Duarte en Veracruz. Comentaba entonces la noticia del País, una nota que tiene como título "El PRI lanza su operación limpieza con el gobernador de Veracruz", y yo creo que de las notas que vamos a comentar, esta es la que más frontalmente desde un inicio toma un camino de pues resaltar lo mismo que mencionabas tú hace un momento, ¿no? Que el PRI busca en su discurso limpiarse de todos estos casos, ¿no? Cuando Ochoa entra como presidente del partido, pues fue lo que hizo hincapié y ha sido lo que menciona siempre en la arena pública, y pues el País lo recoge en esta nota y habla acerca de cómo en un intento por desvincularse y limpiar la imagen de estos gobernadores que antes se consideraban las nuevas figuras que iban a renovar la administración pública que ejerce el PRI ya una vez que es gobierno, y pues no lo logran, ¿no? Entonces pues el País toma esa iniciativa y yo creo que pues como un medio internacional es mucho más fácil para ellos poder hablar más abiertamente de este tipo de movimientos y estrategias detrás de acciones concretas, como lo fue esta suspensión de derechos partidarios. Sí, también noté que trajiste el Excelsior a colación, y Excelsior, bueno, la jugó como lo más sobrio posible. Dice: PRI suspende derechos políticos a Javier Duarte, abren puerta a su expulsión, ¿no? No se meten muchos temas partidistas, no adjetiva, y es únicamente descripción de hechos. Añade que son 6 de sus colaboradores también acusados de violar estatutos por presuntos actos de corrupción. Uh-huh. Y sin embargo, la tercera opción que traes aquí, entre los medios que publicaron, Animal Político, creo que es quien se puede colgar la medalla, porque si bien toda la administración de Duarte se ha tornado desastrosa en los últimos 2 años, al final quien logra meterlo en un tema legal con pruebas es Animal Político, con toda la investigación que hacen de las empresas fantasma, ¿no? Claro. Y las fotografías donde empresas que licitaban millones de pesos, pues al final eran bodegas, uh-huh, o casas derrumbadas, a veces era un patio con una puerta que no funcionaba como empresa. Inclusive cuentan la nota cómo iban a tocarle a las casas a preguntarle: ¿aquí es esta empresa? Y las personas que ahí vivían pues no tenían ni idea de lo que están hablando. No, y yo me estoy recordando ahorita al tesorero de Veracruz que se puso a debatir con Daniel Moreno Chávez, el director de Animal Político, en un noticiero de radio precisamente de Ciro Gómez Leiva. Y era esta manera, ¿no? Donde ellos alegaban: es que no hicimos nada ilegal. Sí. No, todo el papeleo está en orden, y el punto de Animal Político es cómo es posible que el papeleo esté en orden y que las empresas que licitan millones se vean de esta manera, ¿no? Entonces, el absurdo que fue gestándose alrededor del gobierno de Duarte y de las malas prácticas del gobierno de Duarte termina por fin con consecuencias que parecieran o nos esperanzan hacer un caso ejemplar, que no sea solo eso, ¿no? Y que se vuelva la norma el que las malas prácticas pues se castiguen conforme a la ley, pero por lo menos parece que el PRI ya abandonó a su suerte a Javier Duarte. Y veremos qué pasa, ¿no? Si se aplica la ley o no. A resaltar también que esta investigación que mencionas de Animal Político y las empresas fantasma, pues tiene también mucho que ver con que Duarte termine siendo llevado a esta Comisión Nacional de Justicia Partidaria y que sus derechos partidarios terminen suspendidos, porque fue lo que inició un proceso de averiguación que ha escalado al punto que la Procuraduría General de la República dijo: atraigo las investigaciones para yo tener un control más directo de todo el proceso. Y pues como se cuelga la medalla en la cobertura de la nota, se cuelga la medalla en llevar a través de esta investigación periodística, a un gobernador a pues enfrentarse básicamente a que está solo dentro de su partido, porque pues eso es la imagen que queda después de este movimiento. Y rescatando otra cosa que habíamos comentado, Duarte no es el único que está en esta situación. Asimismo se mencionó cuando se tomó la decisión de suspender los derechos partidistas de Duarte que Borge, el gobernador de Quintana Roo, y César Duarte de Chihuahua van a también pues estar en este proceso durante octubre. Entonces durante octubre nos vamos a enterar si Javier Duarte de Veracruz es el único, o si en esta fila de derechos partidarios suspendidos temporalmente durante investigaciones se le unen César Duarte y Borge en Quintana Roo. Y los tres, la verdad, los tres tienen cola que les pisen, y los tres, por ejemplo, también César Duarte tiene este caso de un banco que al final él era accionista del banco, una sociedad financiera, y después evoluciona a un banco, en donde el gobierno estatal iba
aumentando como las arcas con dinero público. Entonces también hay una acusación de desvío de fondos públicos de las que no se salva tampoco Javier Duarte, su homólogo en Veracruz. Entonces pues parece que ellos hicieron una estrategia muy buena, que pensaron que al final no iban a conseguir buscar o encontrar, estos rastros de los desvíos, pero pues ahí están claros, y pues fue una labor periodística detrás lo que consiguió que esto saliera a la luz, ¿no? Y es de reconocerse. Sí, es lo que iba a decir. Del lado claro, pues vuelve a ganar fuerza el tema de hacer periodismo de investigación, porque al final son las notas que logran sobrevivir la inmediatez de todos los días. Y ese es el caso de Animal Político y también Mexicanos Unidos contra la Corrupción, si mal no recuerdo es el otro grupo donde está Salvador Camarena y toda la gente que hizo. Daniel Izárraga de Aristegui Noticias se metió ya también a ese grupo, y yo creo que vamos a estar viendo cosas interesantes de ellos en estas próximas semanas. Entonces tanto el caso de Borge como de Duarte en Chihuahua pues salen de esta plataforma, y faltará ver qué ocurre con ello. También yo creo que vale la pena resaltar que si esto se está trayendo al marco jurídico es por la disposición del gobierno federal. Yo recuerdo que cuando sale todo el tema de las empresas fantasmas de Duarte, el SAT en menos de una semana dijo que iba a traer la investigación. Entonces hay una disposición del gobierno federal a tratar de investigar a estos gobernadores. Creo yo por cuestiones de que el 2018 está cada vez más cerca y los resultados no fueron los esperados en las elecciones pasadas. Pensando también esto que mencionas de la disposición del gobierno federal, que en los intentos que hubo de Javier Duarte y Borge en Quintana Roo de blindar, ¿no? Ese era el concepto que se difundió en los medios, blindar los sistemas de justicia y anticorrupción en los estados para que no pudieran después responsabilizarlos por los actos de desvío de fondos y uso indebido de las funciones públicas que pues ahora ya salieron a la luz. Y el mismo presidente presentó a través de la PGR en ese momento acción de inconstitucionalidad por el intento de aprobar eso en los congresos estatales, ¿no? Entonces una prueba más de cómo pues presidencia intenta despegarse, intenta que no sea un lastre para el gobierno priista y para las próximas elecciones. Yo no me quiero despegar del tema sin antes decir que el artículo de Excelsior, pues sí, como decías, muy descriptivo, no toca nada, ni una fibra sensible. Lo que sí hace, y me parece importante destacarlo, es que en una nota bastante desestructurada, que parecían como que pedazos de muchas notas en conjunto, que yo no sé si lo que hicieron fue un intento de compilación de varias cosas que tenían escritas, pero bueno, si la quieren leer, la pueden buscar. El encabezado, como ya había dicho Luis, es PRI suspende derechos políticos a Javier Duarte, abren puerta a su expulsión. Y en una de estos últimos como secciones hablaban acerca de las reacciones de la oposición en Veracruz, ¿no? Que es algo que, pues es algo quizá anecdótico, pero que retoman y hablan acerca de cómo la oposición panista y perredista pues aseguraban que esto era solo un intento de lavada de cara del PRI y que no pensaban que en realidad Duarte fuera, o sea, que esto no era una claridad de decir que Duarte iba a ser responsable o iban a que la justicia se fuera a aplicar en los casos de desvío de fondos que pues están aquí documentados en la investigación periodística. Pasamos entonces a un segundo tema. Sí, estoy de acuerdo. Para el segundo tema, vamos a seguir hablando del PRI. Para las personas que nos están escuchando, espero que no sea demasiado PRI para una emisión de Colateral. Y vamos a hablar ahora de Enrique Ochoa, el presidente actual del PRI, que como decíamos trae todo este discurso en contra de la corrupción, de un ataque frontal a la corrupción dentro del partido. Pero, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que esta semana se revela a inicios de semana, el lunes, que él antes, director de la Comisión Federal de Electricidad, al salir para después ser presidente del PRI y empezar esta lucha contra la corrupción, lo liquidaron por una cifra de 1.2 millones de pesos. Una cifra que, pues, en varias de la cobertura que tenemos, pues básicamente dicen una cifra indebida. No había razón para que se le diera eso de acuerdo a las reglamentaciones dentro de la empresa. Bueno, a mí quiero empezar con Enrique Ochoa Reza, ¿no? El presidente del PRI, que para mí es un personaje político fascinante, ¿no? Es alguien que hay que seguir en los próximos años. Enrique Ochoa Reza es del grupo de amigos cercanos de Luis Videgaray y es como acaba inmiscuyéndose en todo lo que es pues el equipo alrededor de Enrique Peña Nieto. Llega a CFE, en CFE aparece en una de las grabaciones de OHL,
es mencionado, entonces es como el primer toqueteo político que le toca. Después aparece en el PRI y recordarán que cuando toma protesta el primer escándalo que le acompañaba era la militancia, que no tenía los años suficientes de militancia, que si se había inscrito al PRI apenas 2 años y todo este... Y que alguna vez negó esa misma militancia, ¿no? Y le sacaron ahí en una comparecencia, creo que frente al Senado o algo, que decían, no, yo no soy militante del PRI. Entonces al final la salida heroica para todo ese problema fue decir que así como Colosio cuando asumió la presidencia del PRI, que era una cara nueva, fresca, casi venía de fuera, pues Ochoa Reza se presume el Colosio 2.0 y se dejan entrever las aspiraciones partidistas. Entonces, además, después de todo esto, pues igual como Colosio dijo aquel discurso famoso por incómodo del México con sed y hambre de justicia, Ochoa Reza se avienta en contra de los gobernadores corruptos y menciona una frase que quedará, ¿no? Que es el sol no se puede tapar con un dedo y vamos con todo contra la corrupción. Entonces, esa era la indicación del nuevo PRI después de venir a suceder, ¿no? A uno de los priistas pues más prehistóricos de la plataforma, que es Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Conocido como operador político. Bueno, Manlio ya era gobernador de Sonora cuando mataron a Colosio, para dimensionar los tiempos. Y entonces Ochoa Reza ahí va tratando de competir con figuras jóvenes, como es el caso de Anaya en el PAN y Alejandra Barrales, si mal no recuerdo, que está ahorita de presidenta del PRD. Así es. Y lo que ocurre es que se filtra a través de México Leaks la indemnización indebida de Ochoa Reza, que llega algo así como 1.200.000 pesos, ¿no? Una cosa por el estilo, así es. Ya sin IVA. Y la pregunta es de dónde salió y cómo le hizo, ¿no? O sea, porque cuando uno renuncia no lo indemnizan, a menos que lo despidan. Y el alegato es simple, ¿no? Todo lo que he hecho es legal. Sí, pues al final de cuentas no le queda más que decir para defenderse. Que hay poco para poderse defender aquí, pero como siempre en los juegos de la política mexicana, una declaración aquí de pues la gente desde el otro lado de la trinchera en el poder, pues básicamente el decir no es ilegal lo hace pues casi hecho histórico, ¿no? Nosotros sabemos o pretendemos reconocer que no es cierto esto. Menciona también la cobertura que no es el primer caso de un director de la CFE que sale y es indemnizado así. Mencionan alrededor de los últimos 3 o 4 directores que en indemnizaciones ya llevan un monto de alrededor de 5.2 millones, una cosa así. Entonces, pues una vez más ahí como que las direcciones de estas empresas paraestatales, ¿no? Ahora empresas, ¿cómo era? De interés público, ¿cómo mencionaba la reforma energética? Son empresas productivas del Estado, ¿no? Que digo, al final los directores, ¿para quién trabajan? ¿Y quiénes son sus amigos directos? Bueno, pues en este caso un exdirector ahora es presidente del PRI, entonces pues queda ahí también registrado. Mencionabas que esto se genera a través de una filtración y esta nota también es muy cubierta por Animal Político porque es parte de la plataforma de México Leaks. Recuerden México Leaks que pues tuvo mucho espacio en cobertura esta plataforma para filtraciones seguras, ¿no? Es lo que dicen, para que los documentos puedan llegar a medios nacionales y que la persona que filtra pueda mantenerse en una especie de anonimato y bueno, protegida de cualquier repercusión en su contra o cualquier acción que sea, no sé, dañina para su integridad. Y que durante el caso de la salida o el despido de Carmen Aristegui de MBS Radio, pues México Leaks tenía la excusa de las personas dentro de MBS fue esa, que Carmen Aristegui se había unido a la plataforma México Leaks y que había puesto el nombre de la compañía dentro y que pues ellos no lo autorizaban y por eso iban a pues terminar el contrato laboral con Carmen Aristegui. Entonces pues ahí está, en sus cabezas yo creo que alguna vez habían escuchado sobre México Leaks. También nosotros platicamos en este programa el martes en Alegoría Política sobre los Bahama Leaks. Si quieren escuchar este programa en donde nos acompañó Rafael Cabrera, parte del equipo de la Unidad de Investigaciones Especiales de Carmen Aristegui, lo vamos a tener disponible en nuestro canal de YouTube durante la próxima semana. Nos encuentran en YouTube como Alegoría Política y bueno, lo compartimos también por ahí por nuestras redes sociales. En Facebook, ya saben, nos encuentran como Alegoría Política, en Twitter como @alegoría_pol.
Regresamos entonces a las notas que tenemos para tratar de este tema. Y bueno, no sé si quieres comenzar por Proceso, El Universal, seguir con Animal Político. Sí, esta nota para mí es muy interesante porque es de las que despierta, ¿no?, el sesgo ideológico de cada uno de los medios de comunicación, y es muy claro y es lo mejor cuando puedes ver eso en los distintos medios. Intentamos con este espacio colateral poder resaltar este tipo de dinámicas. Entonces, bueno, empezando por la izquierda, Proceso dice: la liquidación de Ochoa Reza millonaria e indebida, entre comillas, así, indebida. Luego tenemos al Universal, que dice: liquidan a Ochoa Reza, punto y coma, es legal, dice. Y por último, Animal Político dice: filtración de documentos busca frenar la lucha del PRI contra la corrupción, dice Enrique Ochoa. Entonces son como las tres perspectivas que tenemos. Al final lo que se cuestiona en todas es la legalidad del acto y la declaración de Ochoa Reza, ¿no?, que se deslinda y dice: yo no he hecho nada malo. Y lo más probable es que haya sido legal lo que hizo, porque al final la nota de Animal Político explicaba eso. Hay dos razones o hay dos procesos para separarte de un cargo en CFE, y eso: renuncias o te despiden. Si renuncias, recibes una compensación equivalente a 48 días laborales. Si te despiden, pues ya recibes una indemnización que tiene que ver con tu antigüedad y 2 años de sueldo, y es una cosa así. ¿Y qué ocurrió aquí? Que renunció Enrique Ochoa porque fue llamado a dirigir al PRI, pero le dieron una indemnización, no una compensación. Si él hubiera sido compensado, pues hubiera recibido algo así como 200,000 pesos y cacho, que tampoco es mala cantidad, ¿no?, pensando en que es al final servicio público y en un momento de mucha crisis para el sector energético, y además donde el discurso ha sido de austeridad por parte del gobierno, pero pues austeridad para ellos no es. Entonces, más allá de eso, yo creo que el PRI nuevamente pierde la oportunidad de hacer una declaración sólida de que realmente se está cambiando, pierde la oportunidad de dar el ejemplo y de incluso haber capitalizado la renuncia del mismo Ochoa. O sea, si Ochoa dice: tengo derecho a esto, pero lo cedo, lo dono, lo que sea, o sea, al final pudo haber ganado eso, pero le ganó el tema de: es legal lo que estoy haciendo, por ende es bueno, y no necesariamente bajo el contexto, bajo el discurso y con la presión que tiene el PRI encima. Y mi punto de decir que es legal es que al final hay un consejo directivo de CFE que sí está conformado por varios de los secretarios, ¿no?, del gobierno federal, pero al final si ellos resuelven que él puede recibir esa cantidad de dinero, pues lo resolvió y ya, porque es una empresa autónoma, por más que sea productiva del Estado. Bueno, seguir viendo cómo evoluciona este caso, a ver también cuáles son las reacciones pues de la misma CFE, si emite alguna declaración directa. Probablemente no haya mucha evolución, probablemente hasta esta declaración de Enrique Ochoa de fue legal sea la conclusión, pero bueno, nosotros vamos a seguir dándole seguimiento. Y antes de ir a corte, que tenemos poco tiempo, nada más quería hacer un breve comentario sobre la misma cobertura de Animal Político, que hoy es la estrella de nuestras coberturas en las notas hasta el momento, en cómo platicaba con Luis antes de entrar a cabina de este fenómeno de cómo probablemente Enrique Ochoa se había enterado ya de la filtración que se iba a hacer de este dato de la indemnización, de la liquidación después de su salida de la CFE. Y el mismo Enrique Ochoa publica un video en su cuenta de Twitter explicando el caso. Entonces, Animal Político, que después probablemente ya tenía preparada la nota para presentar todo el caso más explicado y pues con todo el contexto necesario, rescata el video, lo publica el 25 de septiembre en sus redes, y ya es el 26 de septiembre cuando saca esta nota que nos deja entender el caso. Pero pues al final este manejo de medios, ¿no? Como el mismo funcionario público ya sabe que le va a llover sobre mojado en medios nacionales, y sale a defenderse inclusive antes de que los mismos medios puedan pues hacer un análisis real y pesado sobre la nota presentada. Entonces, bueno, importante entender estas dinámicas de los medios y tenerlas sobre el mapa. Vamos a un corte, regresamos en unos minutos aquí por Colateral, producido por Alegoría Política. Estamos Roberto Alviso y Luis Mendoza platicando de las noticias más importantes de la semana. Estamos ya de regreso en Colateral, producido por Alegoría Política, este espacio de análisis de medios en donde nos preguntamos cómo los diferentes medios cubren una misma nota, qué dicen, cómo lo dicen y por qué lo dicen, cuáles son los intereses detrás de la cobertura periodística.
Mi nombre es Roberto Alviso, me acompaña en cabina Luis Mendoza, estudiante de Ingeniería Química y colaborador de espacios de opinión como Punto Crítico y con su columna en Grupo Nueva Prensa, periódico estudiantil del TEC de Monterrey. ¿Quieres compartir con nosotros dónde te pueden leer? Bueno, la página de Nueva Prensa es www.nuevaprensa.net y la página de Punto Crítico es www.pcritico.com. Ahí pueden leerme. Espero. De actualidad política, ¿no? Sí, con la esperanza de no ser demasiado aburrido. Ahí, pues nosotros los invitamos, la verdad, a leerlo. Luis no es ajeno al programa, ha estado participando ya muchas veces en estos micrófonos. Pues recuerdos muy especiales de esa cobertura que realizamos de las elecciones para la gubernatura en el 2015 aquí en Nuevo León. Tuvimos a los 4 candidatos punteros y pues nos la pasamos muy bien con ellos aquí en cabina, ¿no? Así es. Y regresamos sobre los temas que nos tienen en esta mesa el día de hoy. Nos fuimos hablando del PRI, mucho PRI para un programa, yo creo. Hablábamos acerca de la suspensión de los derechos partidistas de Javier Duarte, gobernador en funciones todavía de Veracruz, hecho histórico, solo como entre paréntesis el comentario. Es la primera vez que se hace esto con un gobernador en funciones y tampoco el PRI acostumbra a suspender derechos políticos dentro del partido. Platicábamos también de la liquidación millonaria de Enrique Ochoa, el presidente actual del PRI nacional, y bueno, de todas las implicaciones legales al respecto. Regresamos platicando ahora sobre el debate que se realizó el lunes pasado entre Hillary Clinton y Donald Trump, o como nuestro presidente a lo mejor lo hubiera dicho ¿cómo era? Hillary Trump, que los memes nos hicieron esperar a eso. Pero bueno, el debate fue un poco más serio que ese comentario de nuestro presidente. Y vamos a analizar un poco, yo creo, es esencial hablar de lo que pasó en el debate. Después pasamos sobre la cobertura que diferentes medios nacionales e internacionales hicieron sobre esto. Entonces, un poco de contexto. Para ti, ¿qué fue lo que más resaltó en este debate? Para mí este debate es de esas noticias esféricas, ¿no? Porque te mueves una pulgada a la derecha y puedes cambiar completamente el enfoque o el ángulo con que lo puedes atacar. O sea, es un debate que da muchísimos aristas para analizarlo, más allá de las intenciones partidistas, ¿no? Con que lo quieras atender. Y esto lo muestra que ha generado notas desde el lunes hasta la fecha y probablemente todavía mañana vamos a tener notas generadas sobre lo que pasó ese día. No, es que la disculpa que tuviste que hacer de que solo hay notas del PRI es porque al final el debate en Estados Unidos se volvió un tema nacional. Claro. Y se volvió un tema internacional y tienes a todos los periódicos del mundo cubriéndolo. Esa fue la expectativa y eso se vio reflejado en el rating, que lo estábamos checando ahora en el corte. Superó el récord que estaba establecido en la televisión americana por el debate de Kennedy Reagan y llegó a 84 millones, entre 83 y 84 millones de telespectadores, superando los 80.6 millones de espectadores que tuvo el anterior. Y eso que es el primer debate, ¿no? Entonces... Debate histórico en transmisión también, el primero que pudimos ver a través de Facebook, ¿no? En estos live stream, en las transmisiones en vivo. Y yo creo que si sumáramos a estos 80 millones, 83 millones que mencionamos de cifra histórica, pues las personas que lo siguieron también por televisión, por cable en todo el mundo, pues probablemente pudiera llegar a un número todavía más alto, ¿no? Probablemente más de los 100 millones de personas. De hecho, una de las notas, me voy a adelantar un poco en una de las notas de NBC mencionaba cómo había personas el gobierno, ex gobierno, ahora grupo político, no sé ni siquiera bien cómo describirlo, talibán, en Afganistán, que estaban viendo el debate para ver si Afganistán salía como tema dentro de las cosas discutidas por Trump y Clinton. Y es que definitivamente el debate a la presidencia, ¿no? entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos impacta a todo el mundo. Impacta definitivamente a México. De hecho, Trump mencionó, yo creo que en los primeros 15 minutos del debate 4 veces a México. Después se detuvo la mención, pero estuvimos ahí presentes y no de la mejor forma. Claro, en el discurso de apertura. Entonces, bueno, el debate tenía obviamente una expectativa muy alta, las encuestas estaban muy parejas y era todo este tema de qué iba a pasar después del debate. Incluso por ahí la relación del dólar contra el peso mexicano estuvo fluctuando mucho durante el debate conforme fueron pasando las intervenciones. Y si quieres pasamos a la cobertura, ¿no? Que es lo más interesante, los medios, ¿qué dicen? Yo, antes de hablar directamente de las notas que tenemos, yo cuando estaba viendo el debate, al final estaba haciendo el contraste de la cobertura o del comentario político posterior al debate entre la CNN y Fox News.
y eran pues dos visiones completamente diferentes del debate. Fox News muy cercano al candidato republicano, CNN abiertamente prácticamente apoya a Hillary Clinton, entonces pues obviamente CNN hablando de la capacidad que tuvo Clinton para pues no caer de nivel y poder provocar, sí, a Donald Trump para que cayera en su propio juego y para que se fuera tropezando. Y del otro lado, las personas de Fox News hablando de la capacidad que tuvo Trump para responder a estos golpes que Hillary Clinton le fue lanzando, que la verdad fueron, yo creo que aquí se va a notar yo quién creo que ganó el debate, pero los golpes que le fue lanzando Clinton fueron precisos y yo creo que fueron bien pensados. Pasamos entonces a las notas. Mencionaba esta nota de NBC, pero yo creo que, como decías, en esta nota esférica hay muchas formas de cubrirlo. Y el Universal encontró una forma muy peculiar, porque durante el debate, Hillary Clinton, en uno de estos golpes que le lanzó a Trump, hablaba de Alicia Machado, una venezolana que ganó el concurso de Miss Universo, en los primeros tiempos cuando Donald Trump adquirió este concurso, y que Donald Trump tiene esta historia, cuenta Alicia Machado después en un video que la misma campaña de Clinton presentó como estrategia electoral, porque era una estrategia electoral liberada y detonada durante el debate. Menciona Alicia Machado, pues trato discriminatorio de Donald Trump tanto porque subió de peso como por ser hispana. Entonces, pues el Universal intenta hacer una especie de perfil de esta Alicia Machado y de presentarle a los lectores cómo es que se volvió una estrategia electoral. No lo consigue muy bien, pero interesante la apuesta de cobertura que hace entre todas las notas que hemos podido leer sobre esto. Sí, me voy a permitir hacer un editorial. Es lo que conocemos cuando tratas de cubrir una noticia y no la ves, terminas haciendo esas cosas, ¿no? El ángulo que sacó el Universal pues es con un ojo cerrado, claramente, porque el protagonista del debate, pues digo, Alicia Machado fue mencionada, pero lejos de ser el centro del debate. Continuamos con... El encabezado es vence Clinton a Trump en debate, y eso es Aristegui visita a CNN. Entonces hay ahí como una especie de combinación de medios. Aristegui visita a CNN, vence Clinton. Lo peculiar de la nota de Aristegui, por eso está aquí incluida dentro de las elecciones, que es una nota que aparece justo después que el debate termina. Una nota muy breve, una nota que hace mención, sí, como dices, de la CNN, y de una encuesta en particular, que fue la encuesta que mencionaba a Hillary Clinton como ganadora del debate con alrededor del 60 y tantos % de la preferencia, 62% de la preferencia, mientras el republicano queda rezagado con el 27%. Una encuesta que de hecho la nota que la propia CNN presenta habla de la muestra que realizan y hace un mismo comentario de tampoco puedes pretender ser representativo completo del electorado americano, ¿no? Sabemos que las encuestas no son en sí la clave para entender los fenómenos de opinión pública. Un saludo a la profesora Cynthia Smith, porque esto lo ha dejado muy claro en repetidas ocasiones y probablemente esté por aquí pronto para platicar de este fenómeno. Pero bueno, pues eso, o sea, una nota breve, pero que sale justo después de que el debate termina, alrededor de las 11 de la noche en México se publica. Otra nota que tenemos aquí para considerar es de Grupo Expansión. Es una nota que yo creo que esta fue la apuesta de muchos medios, porque también es una apuesta pues, como básica y digamos estructurada para poder presentarle a los lectores qué pasó en un debate, que son como los puntos más relevantes del debate, ¿no? Entonces, Grupo Expansión presenta en su portal de internet algunos puntos importantes, son 6, nada más como para hacer una referencia y que la gente que nos está escuchando entienda por qué camino se fue en la cobertura. Menciona como punto número 1, Trump muerde el anzuelo. Como punto número 2, Trump apunta a los votantes trabajadores. Como punto número 3, Trump y su difícil relación con la verdad. Punto número 4, Clinton a Trump de racista. Califica a Clinton a Trump de racista. El 5, Trump y sus ataques fuera de tiempo. Y el 6, de plano no se caen bien, ¿no? O sea, una enumeración modesta, pero yo creo que para entender lo que pasa en un debate de 1 hora y media de duración, pues es una apuesta, digamos, modesta y esperada.
Y hay otra noticia que tienes para compartir que habla acerca de nuestro expresidente opinador favorito en redes sociales. Sí, The Huffington Post se fue un poco por el lado de la vacilada, pero también tratando de tocar el tema de México, que ha estado en la agenda de Huffington Post, que es un periódico liberal estadounidense, tiende más hacia los demócratas, y dice: expresidentes mexicanos se divierten con la derrota de Trump. Esto es en la versión mexicana de su portal. Y empiezan a citar tweets de Vicente Fox, que ha tenido una campaña, digamos, constante y bastante asidua contra Donald Trump. Sí, y también cita alguno de los retweets que hizo el presidente Calderón durante el debate. No hubo nada más un tweet y una respuesta a título personal de Felipe Calderón, pero en un tono, digamos, mucho más oficial. Fox, pues, fiel a su estilo, ¿no? Estuvo comentando el debate. Fox estuvo presente en un talk show que Netflix produce, que dirige esta pues presentadora de nombre Chelsea. Primero tenía otro, después Netflix se lo ofreció. Es un show interesante, pero hay un capítulo muy gracioso en donde Fox va, ¿no? Y están platicando acerca de Trump. Chelsea tiene una campaña abierta en contra de Trump. Y pues ahí está Trump, Fox hablando en su inglés comprensible, sí, pero no muy sofisticado. Y le está diciendo directamente a Trump lo mismo que ya hemos escuchado en varias ocasiones: no vamos a parar por el muro, Trump, no estás hecho para ser presidente de Estados Unidos, que son parte de los tweets que podemos leer en su timeline de Twitter, por si lo quieren encontrar. ¿Cuál es el usuario que tiene en Twitter para que la gente lo busque? Es @VicenteFoxQ, y tenemos aquí probablemente quién es el autor intelectual del encabezado de Milenio sobre el debate, porque Vicente Fox dijo: el debate me recuerda a La Bella y la Bestia. Bravo, Hillary, lo hiciste ver como lo que es: un peligroso, un ignorante, un amateur. Muchas gracias. Claro, Fox no tiene pelos en la lengua para referirse a Trump. Y digo, pues al final de cuentas, como actor político nacional que sigue siendo pues cubierto por noticias cada vez que abre la boca, porque así pasa, yo creo que, digamos, obviamente lo podría hacer de una forma más inteligente, pero que alce la voz y represente la opinión de muchos mexicanos al respecto del discurso de Trump, pues mínimo le da un cauce a la frustración de muchos otros cuando, pues no sé, vimos a Trump como representado casi como figura presidencial en esta visita que realizó a Peña Nieto en el desastre de la invitación que terminó con la salida de Videgaray del gabinete. No, y por otro lado me parece que muestra la evolución que ha tenido la democracia mexicana. Se rompe este tema del expresidente guarda silencio hasta que... Fox es el experto en eso. Sí, y el mismo Calderón sigue en esa línea, ¿no? Entonces esto de ver a los expresidentes que declaran hasta que tienen 88 años al borde de la muerte, pues creo que eso no va a volver a ocurrir, como fue el caso de Miguel de la Madrid. Claro. Y ahora tenemos expresidentes más activos en la vida pública, aún como expresidentes. Y yo creo que eso es sano, que las voces persistan, porque permite mantener las brújulas al interior del país, pero también posicionar voces en temas que son globales, aunque la acción sea nacional, como es el caso de una elección americana. Y si quieres, platicamos un poquito del debate. Sí, exacto, es lo que te iba a decir. Yo quiero saber como apreciaciones importantes durante el debate. Yo la verdad, el comentario de Alicia Machado cuando lo hizo, yo no me imaginaba que fuera a despertar una estrategia de campaña, ¿no? Pero poco después de que termine el debate, sale este video de la misma Alicia Machado hablando de cómo Donald Trump la trató así. Y entonces pues es un mensaje claro. Hillary quiere posicionarse con la comunidad hispana, que pues probablemente sea la más fácil de capturar por el discurso que Trump ha venido haciendo, y con la comunidad femenina también, ¿no? Con los votantes femeninos dentro del electorado de Estados Unidos. Entonces, no sé, en ese momento cuando lo escuché se me hizo algo irrelevante. Es como, bueno, está bien, sácalo para que se tambalee Trump, pero después entendí, ¿no?, esta estrategia y me pareció algo acertado de su parte. No, y creo que diste en el punto. O sea, Hillary llevaba una estrategia muy bien pensada, muy bien estructurada, sabía cuándo guardar silencio, sabía cómo recibir los ataques de Trump, sabía perfectamente cómo estar frente a cámara. Estaba consciente que estaba en televisión, que las imágenes iban a ser fundamentales, que todas las imágenes podían viralizarse en redes sociales, y ese era el punto, ¿no? Había que dar la sonrisa, el gesto, la mirada, o sea, saber jugar tanto los silencios como los diálogos. Y en el caso de Trump fue todo lo contrario. Parece que él pensó que seguían los debates republicanos, y al final demostrar que el andamiaje que trae Hillary pues sí es de una calidad y de un calado de expertos mucho más profundo que los que traían sus competidores, los competidores de Trump en el Partido Republicano, ¿no? O sea, bienvenido a la contienda presidencial, fue lo que quiso decir Hillary, y creo que le salió bien.
Vimos a un Donald Trump desesperado, pegándose solo. A mi gusto fueron más efectivos los silencios de Clinton que los argumentos de Clinton. Sí. Creo, los silencios de Clinton que los argumentos de Clinton. O sea, creo que se dañó más Donald Trump solo que por lo que le dijo Hillary Clinton, por más que lo fue encaminando, ¿no?, hacia que chocara. Y aquí, digo, y hay algo que considerar, ¿no? Porque obviamente nosotros queremos pensar que la elección al final de por quién uno va a votar es una elección muy racional, una elección muy pensada en los argumentos planteados y en lo mejor para el país, pero muchas veces termina siendo, y muchas veces es en serio así, una elección más visceral, ¿no? Una elección mucho más emotiva. Y yo creo que Trump, ¿no?, para un gran porcentaje de la población en Estados Unidos, y lo muestran las encuestas con este discurso vacío, ¿no? Estos discursos de repetir muchas veces las mismas palabras, repetir muchas veces sobre, no sé, la pared, ¿no? La barda entre Estados Unidos y México, repetir China, y cómo China está siendo una amenaza económica para Estados Unidos. Repetir esto una y otra vez, que al final a los electores y a los seguidores de Trump parece gustarles, y que pues fue lo que intentó, yo creo que también en el debate, ¿no? Yo creo que sabía que no le iba a poder ganar con argumentos a Hillary, entonces lo que le quedaba era pues seguir intentando posicionarse esto de yo no soy político, yo soy un ciudadano como tú, soy un buen empresario, dudosa, o sea, ese también es una de las otras mentiras de Trump. Y pues, no sé, repetir este mismo discurso como siempre, que yo creo que Hillary también estaba preparada para eso, y logró neutralizarlo en varias cosas, como en hacerlo quedar como un mentiroso en varios de los puntos que iba diciendo. No, y además lo llevó de la mano para dejar de ser un hombre enojado, ajeno a la política, ¿no?, que se mete a tratar de solucionarla, y lo hizo ver infantil, y ese fue el éxito, ¿no? Y es lo que te digo, hay tanto el lenguaje corporal como las preguntas que intercalaba Hillary y las respuestas de contrarréplica que daba iban orientados a eso. O sea, realmente Hillary no fue a compartir datos como era en el debate en los debates demócratas internos. Aquí jugaron a eso, a hacer el discurso emocional, y ya no es que Hillary se vea más preparado o no, sino que Hillary trató de verse como la adulta en el debate y trató de infantilizar a Trump, y creo que funcionó. Y ahí está el comentario, ¿no? El comentario que aprovechó muy bien el timing para decirlo: yo me preparé para el debate y yo me he preparado para ser presidenta de Estados Unidos. Ahora, con los ataques a Hillary, creo que sorteó muy bien el tema de la neumonía y que sí estaba preparado, ¿no? Y sí tenía la energía para poder ser presidenta, claro. O sea, un revés muy bueno. En el asunto de los mails, creo que se sigue complicando de más la exsecretaria para tratar de zafarse, como que todavía no encuentra la respuesta clave y contundente para abandonar el tema. Pero más allá de eso, Trump no pudo filtrar nada más grave, ¿no? E incluso el gobierno de Bill Clinton tampoco fue problema para Hillary, porque lo abraza, ¿no? Es como: yo estoy de acuerdo con las decisiones que tomó mi marido en su momento, entonces no tiene ningún problema por ese lado. Un breve comentario sobre el moderador, ¿no? Digo, al final de cuentas, yo conozco personalmente y sé que esta función de moderador probablemente pues destacó para ti, fue algo en lo que reparaste. ¿Qué opinas del trabajo, ¿no?, de Lester Holt, del moderador de este debate en sí? A mí me parece que no se notó, y al no notarse, creo que hizo un buen trabajo. No tocaba que el moderador fuera protagonista en un debate ya de por sí lleno de protagonistas, ¿no? Ese hubiera sido el peor de los escenarios. Creo que los dejó hablar, los dejó interrumpirse, y mucha gente dice: es que ahí es donde debe intervenir, ¿no?, y respetar los tiempos. Yo creo que fue lo correcto dejar que ellos mismos se mesuraran, porque forma parte de la estrategia, ¿no? Si dejo que me interrumpas o no, si te interrumpo o no. Y era parte de lo que queríamos ver, ¿no?, en un ambiente pues muy al estilo de la política americana, llena de espectáculo. O sea, la política americana está hecha para verse por televisión, y creo que quedó mostrado en el debate. Definitivo. Y por internet ahora también, ¿no? Y esto que decías, a mí se me hace sorprendente cómo la cuestión de los gestos, las miradas, las muecas, se vuelve también ahora algo definitorio en quién gana o quién pierde. Y al mismo tiempo lo anacrónico de los debates mexicanos, ¿no? O sea, yo estuve, y mucha gente estuvo recordando los debates nacionales, y en ese sentido son muy acartonados, muy reglamentados. Y aquí, ahora que mencionas esto, yo creo, para pasar a nuestra última nota y tener un tiempo mínimo para poderla comentar, los debates a la presidencia de Estados Unidos tienen a los candidatos del Partido Republicano, al candidato del Partido Republicano y al candidato del Partido Demócrata, a la candidata en este caso. Y no son los únicos candidatos, y eso es interesante, ¿no? Porque al final de cuentas, los ejercicios que hemos visto de debate en México, pues incluyen a las personas, la totalidad de candidatos, ¿no? Claro. Que obviamente se dificulta mucho más esta confrontación directa,
pero hay que pensar también en eso, ¿no? O sea, ¿qué implica que en las elecciones, en los procesos electorales de Estados Unidos, solo sean 2 de los candidatos los que están presentes en este tipo de debates? Así es, y los turnos más libres, ¿no? Yo me quedaría con eso, para luego los debates nacionales, abandonar el tema de los tiempos fijos y de este tema y tal, porque eso entorpece mucho el diálogo. Pasamos a la última nota del día de hoy. Tenemos minutos, unos 5 o 6 minutos para discutirlo. Los que nos están escuchando, un tema más nacional, un tema que involucra a la iglesia y específicamente a sacerdotes dentro de la Iglesia Católica, sacerdotes asesinados durante las últimas 2 semanas en Veracruz y en Michoacán. Sí, las buenas noticias, ¿no? Que no se cuentan, pero cuentan mucho. ¿Qué decir al respecto, Luis? Bueno, yo creo que el tema de los sacerdotes asesinados en México pues tiene tiempo, pero hay que entenderlo no desde una óptica como ha querido a veces jugar el episcopado mexicano. No es que se estén asesinando sacerdotes por ser sacerdotes, creo que hay que partir de entender el contexto de violencia que se ha vivido en los últimos años, y es ahí donde los sacerdotes también forman parte, ¿no?, de estas dinámicas, más también visualizar el papel de los sacerdotes en provincia y sobre todo en las zonas rurales, ¿no?, que probablemente las únicas 2 instituciones que llegan a muchas partes de este país sea la Iglesia Católica y la SEP, a través de las escuelas. Entonces, en ese sentido es como se empieza a entender, y concretamente tenemos el caso de que en Veracruz 2 sacerdotes fueron secuestrados, torturados y asesinados, y fueron encontrados, ¿no?, que a lo mejor esa fue lo noticioso, por desgracia en el caso de Veracruz, que pudieron hallar los cuerpos, porque muchas veces la gente desaparece y ya, y también el caso de un sacerdote en Michoacán, que fue asesinado. La nota destaca esto, ¿no? Cuando el día que encontraron los cuerpos en Poza Rica, Veracruz, se presentó la denuncia del secuestro de otro en Michoacán, en una comunidad llamada Puruandiro, ¿no? Probablemente no sea un lugar muy conocido por las personas que nos están escuchando, pero bueno, ahí fue en donde este sacerdote fue secuestrado para aparecer el domingo 25, aproximadamente 6 días después, en igual, pues asesinado. Lleva varios días muertos cuando lo encontraron, asesinado a tiros. Quiero hacer una referencia a un dato que da en la cobertura Animal Político. Habla acerca de cómo el Centro Católico Multimedial dice que 28 sacerdotes han sido asesinados en México desde el 2006, sin contar los asesinatos de esta semana. Agrega que los estados más peligrosos son Veracruz, Guerrero y el Estado de México. Los sacerdotes en México son víctimas de intentos de extorsión, amenazas de muerte e intimidación por parte de grupos criminales de estos grupos organizados. Y escribió esto el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe Libertad Religiosa Internacional 2015. Y yo creo que tiene bastante que ver esta cuestión que mencionas de la Iglesia al final es de las únicas instituciones que está presentes en donde el Estado pues normalmente no llega, ¿no? Y las fuerzas públicas no están. Entonces pues al final tienen que ser como una especie de no sé si opositores, no sé si aliados, yo no tengo información al respecto, pero se tienen que ver frente a frente con grupos del crimen organizado y pues eso nunca termina bien. Así es. Y bueno, si hay que añadir algo, yo recordé mucho el caso de Michoacán, o sea, porque la Iglesia Católica tuvo un papel muy activo, tanto en el movimiento de autodefensas como en la época posterior. Basta recordar las múltiples declaraciones del obispo de Apatzingán, quejándose de que lo extorsionaban, y también un caso muy famoso cuando se negó a oficiar la misa a 15 años de la hija de un narcotraficante, ¿no?, ahí en Apatzingán. Ha habido desapariciones tanto de seminaristas como sacerdotes en la frontera entre Guerrero y Michoacán. Y es un caso que lleva tiempo, ¿no? O sea, entender que no es nuevo, por desgracia, y yo quería rescatar, por ejemplo, un comunicado de los obispos de Michoacán, que fue publicado el 29 de mayo del 2015 en el marco de las elecciones, pero va sobre lo mismo, ¿no? Invitando al voto, invitar a romper el miedo, y hablan también, pues, sobre la presión que ejercen los grupos del crimen organizado sobre ellos. Algunas de las notas que tenemos para compartir estos titulares. La jornada titula el 20 de septiembre. Estas notas también son un poco más desfasadas en tiempos, por lo mismo de que han sido 3 asesinatos en diferentes momentos de las últimas 2 semanas. Entonces la jornada publica el 20 de septiembre indignación y rabia por asesinato de sacerdotes en Veracruz. Otro medio hace referencia a un mensaje que el Papa Francisco dio el día de hoy, otra vez el Universal, uno de nuestros favoritos por lo visto el día de hoy en la selección. El Papa menciona en un pensamiento que hace durante su saludo en español en la
en esta audiencia pública que hace en la Plaza de San Pedro. Pues esto, los sacerdotes asesinados, teníamos que mencionarlo, y manda pues un mensaje de solidaridad al pueblo de México, es lo que menciona, ¿no? Al final, cada vez que el Papa habla, pues se hace nota también en el país cuando hace referencia a México, y normalmente pues no dice cosas muy, muy positivas de la situación actual. Y añadir rápidamente que al final hay muchas declaraciones del vocero del episcopado mexicano y hay que enmarcarlo forzosamente en la reaparición pública de la iglesia con el tema del Frente Nacional de la Familia y la propuesta de este matrimonio igualitario. No es coincidencia que aparezcan estas notas tan plagadas de citas, porque al final el episcopado mexicano y su estrategia de comunicación es aparecer más, declarar más y tratar de no salirse de los medios para seguir en la jugada en todos los temas que le atañen. Interesante también, como de los últimos comentarios, mencionar que la nota de Animal Político rescata pues estas declaraciones que hacen las autoridades de justicia en Veracruz de cómo los sacerdotes no estaban vinculados con el crimen organizado, y también algunas como estas cuestiones que dice el fiscal, ¿no? Los sacerdotes estaban tomando con sus victimarios, ¿no? Y entonces, digo, al final de cuentas, eso no es parte de la investigación, no es parte del resultado final, pero al momento de tú, como vocero de una institución de seguridad pública, diciendo eso, das a entender otra cosa, ¿no? Das a entender que había alguna relación entre ellos dos y que entonces no había por qué como verlo como un delito grave o algo por el estilo. Que además hay que decir que ha sido una línea de la Fiscalía Veracruz, no solo del gobierno de Duarte, sino del de Fidel Herrera. Sí, mucho que desear en esta Fiscalía de Veracruz. Entonces, vamos a darte otro espacio para que nos puedas compartir en dónde la gente que nos está escuchando puede leer lo que escribes en diferentes espacios de opinión. Bueno, nuevamente en el periódico estudiantil de Campus Monterrey, que es Nueva Prensa. La página es www.nuevaprensa.net, y también en Punto Crítico, que es www.p, la letra nada más, crítico.com. En ambos blogs estoy escribiendo como columnista, en un análisis político y en otro temas internos del campus. Recuerden que también nuestra conversación sigue más allá de esta hora al aire. Nos pueden encontrar en redes sociales como Alegoría Política en Facebook, en Twitter como @alegoría_pol, y nuestro correo de contacto.alegoría@gmail.com, contacto.alegoría@gmail.com. Recuerden, el próximo martes nos vemos también, nos escuchamos esta misma hora, de 2:30 a 3:30, para analizar temas de política local y nacional en esta mesa de análisis, y el jueves, como siempre, también en Colateral, este espacio de análisis de medios, en donde analizamos cómo los medios cubren las notas más importantes de la semana. Muchas gracias por escucharnos, yo soy Roberto Alviso. Yo soy Luis Mendoza, mil gracias por la invitación, Roberto. Tengan todos muy buenas tardes.